La vida puede cambiar en un instante. Un día te sientes fuerte y lleno de energía, y al siguiente, una enfermedad crónica llega sin avisar, cambiándolo todo y rompiendo nuestro mundo, haciéndonos la vida trizas. Pero hoy te contaré historias de personas que, a pesar de los que les pasó y de vivir con enfermedades devastadoras, encontraron una luz en medio de la oscuridad cuando pensaron que era el final de sus vidas. ¿Cómo lo hicieron? Quédate para descubrirlo. Comenzamos con dos vidas en común. Imagina a Laura, una mujer llena de vida, madre de 2 hijos y amante de las caminatas en la naturaleza. Su rutina era sencilla, pero plena. Le encantaba despertarse temprano para disfrutar de una taza de café mientras escuchaba a los pájaros cantar. Para ella, su cuerpo era su herramienta más valiosa, fuerte, fiable, siempre ahí para acompañarla en sus momentos de alegría y esfuerzo. Pero no solo Laura vivía así. Raúl, un hombre dedicado a su trabajo, se sentía imparable. Llevaba una vida profesional exitosa, viajaba con frecuencia, hacía deporte y estaba acostumbrado a mantenerse activo. La palabra enfermedad no tenía cabida en su vocabulario. Pero todo cambió en cuestión de semanas. Como siempre ocurre lo inesperado, como siempre ocurren las desgracias. Para Laura, todo comenzó con un agotamiento inexplicable. Al principio lo atribuyó al estrés, pero luego el cansancio no desapareció. Se sentía terriblemente agotada, con pocas ganas de salir a hacer sus caminatas. Su cuerpo, antes tan fiable y saludable, comenzó a fallar de maneras desconcertantes. Fue entonces cuando recibió el diagnóstico médico: esclerosis múltiple. Su sistema nervioso estaba atacando su propio cuerpo. Era una enfermedad progresiva y de pronto la certeza de poder cuidar de sus hijos, caminar o incluso hacer tareas simples estaba en riesgo. Empezó a perder el sueño y entró en crisis de nervios. Su ánimo y alegría habitual se vinieron abajo. Por otro lado, Raúl notó un dolor constante en su pecho y falta de aire que no mejoraba. Pensó que era pasajero y que ya pasaría. Pero no fue así, y tuvo que ir al especialista médico. Tras varias pruebas, le dieron una noticia que nunca imaginó. Tenía una enfermedad cardíaca congénita que, aunque había estado dormida toda su vida, ahora avanzaba rápidamente. Le dijeron que, sin un trasplante, su corazón no resistiría mucho más. No lo podía creer. De la noche a la mañana su salud y su vida se venían abajo. Pensaba en su trabajo, su esposa, los hijos, la familia. Todo se volvió negro. Más que un diagnóstico, le habían dado su sentencia de muerte. Se negaba a aceptar que le estaba ocurriendo esa desgracia habiendo sido tan saludable, y hoy le quitaban la felicidad de un golpe. Ambos estaban devastados. Laura sufría y lloraba en silencio en las noches, pensando en cómo sería no poder cuidar a sus hijos. Sentía que el mundo le daba la espalda, que nadie entendía el dolor físico y emocional que conlleva vivir con una enfermedad crónica. Pero justo en ese momento, y tratando de buscar solución a su padecimiento, averiguando con uno y con otro, encontró una comunidad de personas que vivían con esclerosis. Estas personas la entendían, habían pasado por lo mismo, y lo más importante, le dieron las herramientas para poder sobrellevar su enfermedad, desde consejos sobre medicación hasta ejercicios que podrían ayudarle a mantener la movilidad. Raúl, por su parte, se encontraba en una situación desesperada. Los médicos le advirtieron que cada día era vital, el tiempo avanzaba deprisa, y la lista de espera para un trasplante era larga y lenta. Se sintió impotente y devastado. Sin embargo, fue en su familia y en su esposa donde encontró el apoyo para mantener la esperanza. Aunque no había garantías de un futuro saludable, ellos le recordaron que la vida sigue mientras la vivas, que no debía rendirse aún, que no debe perder la fe y ser resiliente. Fue en ese momento que Laura tomó una decisión crucial. No iba a dejar que la enfermedad le arrebatara los momentos más valiosos de su vida, ni la felicidad de estar con los suyos. Sabía que no podía controlar su esclerosis múltiple, pero sí podía controlar su actitud. Dentro de sus dolencias tenía que ser valiente y positiva. Empezó a investigar terapias alternativas, a realizar ejercicios suaves y a concentrarse en lo que aún podía hacer, en lugar de lamentar lo que podría perder.
Raúl, también por su parte, comprendió que no podía controlar el tiempo ni el destino, pero sí su reacción y su manera de enfocar la vida. Aunque su futuro era incierto, decidió aprovechar cada segundo con su familia, hacer cambios en su dieta y cuidar de su cuerpo lo mejor posible. Aunque las posibilidades eran sombrías, no se resignó a esperar sentado. Inició campañas de concienciación sobre la importancia de la donación de órganos, convirtiendo su lucha en un propósito más grande que sirva para aquellos que pasen el mismo problema. Pensó que si le estaba ocurriendo esto, era por algo y él debía de hacerlo hasta cuando Dios se lo permita. Los días de Laura estaban marcados por un dolor constante y la pérdida de movilidad. Había días en los que simplemente no podía levantarse de la cama. En sus peores momentos, el miedo a perder su independencia era abrumador. Cada paso era una lucha, y a veces, incluso caminar de la sala al cuarto la dejaba agotada. Su situación era insufrible. Además, el cambio de carácter y el estrés emocional la consumía, sintiendo que su familia se alejaba por no poder entender su dolor. Raúl no estaba en mejores condiciones. Pasaba noches sin dormir, escuchando el latido irregular de su corazón y preguntándose si ese sería su último día. Los médicos lo mantenían estable, pero el reloj seguía corriendo. Cada visita al hospital era una montaña rusa emocional, esperando la llamada que le cambiaría la vida y le devuelva la esperanza de seguir con los que más amaba. A pesar de todo, Laura encontró una forma de adaptarse. Descubrió que había formas de mantener su espíritu fuerte. Incluso cuando su cuerpo fallaba, tenía que ser resiliente y no bajar la guardia. Practicaba meditación, leía sobre resiliencia y, lo más importante, empezó a hablar más abiertamente con su familia sobre lo que sentía. La comunicación familiar restauró el vínculo que sentía perdido. Raúl decidió vivir cada día como si fuera un regalo. Aceptó que no tenía control sobre su futuro, pero sí sobre su presente. Empezó a amar cada minuto y cada segundo de vida. Aunque la fatiga lo debilitaba, cada momento que pasaba con su familia era un recordatorio de por qué seguía luchando. Y si le tocaba irse, tenía que dejar en su familia el ejemplo de que luchó hasta el final. Laura tuvo un episodio grave. Su enfermedad avanzó rápidamente y hubo un momento en que su médico le sugirió que empezara a considerar vivir con una silla de ruedas. La idea de perder la capacidad de caminar por completo la devastó. ¿Cómo seguiría adelante cuando parecía que lo perdía todo? Raúl, por su parte, entró en la etapa más crítica de su enfermedad. Su corazón estaba fallando y fue ingresado de emergencia. Los médicos le dijeron que el tiempo se agotaba. Sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La esperanza parecía un sueño lejano y que inevitablemente tendría que partir. Sentía angustia y un gran dolor en el alma. Fue en ese momento de máxima oscuridad que Laura descubrió su verdadero tesoro, la resiliencia. Se dio cuenta de que, aunque su cuerpo estaba limitado, su espíritu seguía siendo libre. No podía controlar su enfermedad, pero sí podía controlar su perspectiva de la vida. Aceptó la ayuda de la silla de ruedas y encontró en ella una herramienta para seguir disfrutando de su vida, en lugar de verlo como una derrota. Raúl, justo cuando todo parecía perdido, recibió una llamada inesperada. Había un corazón disponible. Era un momento milagroso, una segunda oportunidad que nunca imaginó que llegaría, cuando ya todo lo veía perdido. Su lucha no había sido en vano. Ahora todo estaba en manos de Dios. Laura comenzó a vivir de una manera diferente. Descubrió la alegría en cosas simples, pasar tiempo con sus hijos, aprender nuevas formas de moverse y, lo más importante, vivir sin miedo. Su silla de ruedas no era un símbolo de derrota, sino de fortaleza. Raúl, tras su trasplante, pasó por una recuperación larga y desafiante, pero la gratitud por la vida lo llenó de una nueva energía. Volvió a abrazar a su familia sabiendo que cada día era un regalo que no tomaría a la ligera. Laura volvió a su rutina familiar, pero esta vez con una mentalidad renovada. Sus limitaciones físicas seguían presentes, pero su visión del mundo cambió por completo. No había perdido su vida,
Solo había encontrado una forma diferente de vivirla. Raúl, tras meses de recuperación, volvió al trabajo y a su vida diaria, pero ahora con una nueva misión: ser una voz para aquellos que esperan un órgano. Su experiencia lo transformó en una fuente de inspiración para otros. Para Laura, vivir con esclerosis múltiple ya no era una sentencia, sino una parte de su viaje. Aprendió a aceptar sus limitaciones y a encontrar nuevas formas de disfrutar la vida. Raúl vivía cada día con gratitud, no solo por su segunda oportunidad, sino por la lección de valorar lo que realmente importa. Ahora, hagamos la siguiente reflexión. Todos enfrentamos desafíos, algunos visibles y otros invisibles. Pero si hay algo que estas historias nos enseñan, es que nuestra fuerza interior siempre puede superar las circunstancias más oscuras. No todo está perdido. Siempre hay esperanza, incluso en los momentos más difíciles. Y a veces, la vida nos sorprende de las formas más inesperadas, cuando creemos que ya nada tiene remedio. Si estas historias te han tocado el corazón, por favor, comenta abajo si has pasado por una experiencia similar. No olvides dar un like y suscribirte al canal para más historias que nos recuerdan que siempre hay esperanza, incluso cuando el camino parece oscuro.